Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. Existen una serie de paradojas, experimentos hipotéticos del pensamiento y diversas ideas controvertidas, presentadas por diferentes científicos y filósofos para expresar y divulgar algunos problemas del pensamiento en el límite de lo conocido o de lo que puede ser conocido, también utilizado para tratar de conseguir una respuesta lógica mediante el uso de la deducción. Hoy vamos a presentar uno de estos experimentos hipotéticos que ilustra varias ideas sobre la naturaleza de la realidad, el cerebro en la cubeta de Hilary Putnam, que puede inducirnos a que nos planteemos ciertas cuestiones de tipo existencial y sobre la realidad que pensamos que experimentamos. ¿Y en qué consiste esta hipótesis? Pues se plantea la siguiente situación. Imaginemos un contexto en el que se ha conseguido emplazar un cerebro fuera del cuerpo humano y se ha colocado en una cubeta, sumergido en un fluido que lo permite mantenerse vivo. Las terminaciones nerviosas de este cerebro se conectan a un superordenador cuya función es mandar impulsos eléctricos, haciendo experimentar al cerebro una falsa realidad en la que todo parecería perfectamente normal, dado que el ordenador podría engañar a este cerebro simulando todos los aspectos de la realidad que se haya inventado y haciendo imposible percibir que verdaderamente se trata de una simulación, pudiendo ser tan potente incluso como para crear una ilusión colectiva a gran escala. Asimismo, alguien debió de crear o fabricar este ordenador. Imaginando este hipotético caso, un ordenador o inteligencia artificial tan potente podría haber sido capaz de crear y diseñar el código de la simulación, pero alguien o algo debió de crear al ordenador. Este alguien debería de estar fuera de dicha simulación, tal vez controlando los acontecimientos desde una posición superior. Esta imagen que nos presenta Putnam resulta muy sugerente, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere expresar con este planteamiento? Bien, planteemos lo siguiente. Si nosotros mismos fuéramos ese cerebro en la cubeta, ¿podríamos decir que lo somos? La enunciación «soy un cerebro en una cubeta», según Putnam, es un supuesto que se autorrefuta. Es decir, que su verdad implica necesariamente su falsedad. ¿Pero por qué? Vamos a tratar de exponerlo de un modo simple. Debido a que la realidad experimentada por este cerebro es falsa, este no conoce la verdadera realidad, sino que lo único que experimenta son imágenes o estímulos aparentes de esa simulación en la que se halla inmerso. Todo lo que experimenta se da porque un ordenador o una inteligencia artificial lo procesan. Lo que ese cerebro sí podría afirmar es que es una imagen de un cerebro en una cubeta, ya que si dice que es un cerebro en una cubeta, estaría afirmando algo falso, porque su falsa realidad se compone de imágenes aparentes, pero no de elementos reales en sí mismos. Parece un poco complicado. La clave aquí estaría en entender que ni las palabras del pensamiento ni las imágenes mentales necesariamente representan aquello de lo que tratan. Vamos a poner un ejemplo para ilustrar esto. Pongamos que unos extraterrestres que nunca han visto la Tierra y que no conocen nada en absoluto de todo lo que el planeta alberga, de pronto dan única y exclusivamente con una foto de un perro. ¿Qué podrían hacer? Pues tal vez se devanarían los sesos y lanzarían 1000 teorías diferentes tratando de explicar lo que esa imagen representa, cuál es su objeto y su origen, pero no sabrían de qué se trata porque nunca habrían experimentado la realidad de un perro. ¿Y si nuestro cerebro nunca saliera de la cubeta? Nunca experimentaría la realidad y se hallaría siempre inmerso en una suerte de prisión mental en la que se engaña constantemente a sus sentidos sin poder salir de ese universo simulado. En esta simulación, lo que experimenta el cerebro lo reconoce como verdadero o real, dado que lo está experimentando, si bien no sería real, ya que sería fruto de una programación que mandaría información y provocaría constantemente estímulos en este cerebro. Es un pensamiento que nos podría hacer caer en una especie de escepticismo con respecto al mundo y a la realidad si nos atreviéramos a aplicarla sobre nosotros mismos. Tendríamos que abstraernos e imaginar una realidad externa a la que percibimos desde una perspectiva totalmente ajena a nuestra propia realidad. Pero, ¿este planteamiento os suena de algo? Sí,
Muchos os habréis acordado de la película Matrix, donde se plantea precisamente esta idea: las personas que viven en una simulación de la realidad creada por máquinas. Una película que está llena de referencias a este tema, entre otros, y que tiene una frase que enfatiza lo que estamos comentando precisamente. Es la siguiente: ¿qué es real? ¿Cómo defines real? Si hablas de lo que puedes sentir, lo que puedes oler, probar y ver, lo real son impulsos eléctricos que tu cerebro interpreta. Dejando de momento de lado los motivos que se podrían tener para encerrar a una consciencia en una falsa realidad, esto podría llevarnos a otra cuestión. Del mismo modo en el que llegaríamos a plantearnos que la naturaleza de la realidad que percibimos a nivel individual no fuera real, ¿podríamos preguntarnos que el resto de personas con las que interactuamos no sean también parte de la simulación? Esta teoría recibiría el nombre de solipsismo e implicaría que únicamente podríamos llegar a estar seguros de nuestra propia existencia como el propio individuo que siente y que experimenta, pero no podríamos estar seguros de la existencia del resto de personas con certeza. Aunque es importante destacar que el planteamiento que se propone en el ejercicio mental del caso del cerebro en la cubeta no implica necesariamente una configuración solipsista, que de hecho podría llegar a generar cierta angustia existencial. Llegados a este punto, en nuestra divagación, podríamos pensar en varias opciones. Tal vez todos existimos y formamos parte de la misma simulación, o bien todos existimos y formamos parte de simulaciones diferentes. O quizás solo existe un único individuo, el yo que experimenta, y el resto son ilusiones que forman parte de la simulación. ¿Queréis darle una vuelta de tuerca más? Tal vez todos seamos el mismo individuo, la misma programación que en diferentes simulaciones crea diferentes sujetos. Toma ya. Cabe destacar también que este planteamiento sería una versión contemporánea de argumentos que ya se han planteado en el pasado de la humanidad. El más famoso de ellos tal vez sea el mito de la caverna de Platón, donde los sujetos que perciben la falsa realidad lo hacen observando sombras en la pared, a las que consideran su verdad y su realidad. Se plantea también en esta alegoría lo que ocurriría si alguno de estos sujetos fuera liberado y pudiera percibir la verdadera realidad, mucho más rica en matices y estímulos, y también el deber moral que tendría aquel que se hubiera liberado para con sus compañeros aún prisioneros, pues éste debería liberarlos. Pero el tema de la falsa realidad también fue objeto de debate en la antigua India. En el budismo, el jainismo y el hinduismo se contempla que la realidad que queremos percibir es ilusoria, a la que denominan Maya y a la que es posible sobreponerse. Curiosamente, también se nombra a un arquitecto que la administraría, que podría ser una entidad maligna, como el genio maligno que propone Descartes en sus meditaciones metafísicas, que en su búsqueda de la verdad indudable establece que tal vez lo que vemos como verdadero debe su motivo a la forma en la que el ser humano está hecho, y que un dios o genio maligno pudiera interferir en lo que percibimos a través de los sentidos. Este genio maligno no sería real, sino otro experimento mental para llevar una situación al extremo y poder sacar conclusiones del ejercicio. Así, duda de los sentidos que a veces le engañan y lo relaciona con los sueños, ya que cuando estamos soñando percibimos esa realidad como verdadera hasta que despertamos. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de este tema? Pues en primer lugar, que en cualquier caso, sea o no verdadera la realidad que experimentáramos nosotros, la percibiríamos como real. Quiero decir que si nos disparan una bala, va a doler y vamos a experimentar ese dolor, o la ilusión del mismo, pero la vamos a sentir como real. Y si ganamos la lotería, nos vamos a alegrar y vamos a experimentar ese sentimiento. El ser humano lleva haciéndose la pregunta sobre la naturaleza de la realidad casi desde que comenzó a pensar, hecho que resulta en extremo intrigante, cómo el ser humano ya de tan antiguo se planteaba que pudiera vivir en una falsa realidad. Por otro lado, si solo percibimos la realidad a través de nuestros sentidos, podríamos pensar que estos fueran limitados y que hubiera estímulos e información que no pudiéramos percibir porque no tenemos los sentidos para tal fin.
Y si realmente estuviéramos en una simulación, ¿esta sería perfecta o podría tener fallos? Como se plantea en la trilogía Matrix, con el tema de los déjà vu o sugiriendo que Neo es un elegido por un fallo recurrente en el código, ¿podríamos percibir dichos fallos? O identificarlos con algunos sucesos que actualmente catalogamos de paranormales, quizás. Y por último, ¿sería esta teoría compatible con la idea de Dios? Pues tal vez dependería de con lo que queramos identificar al superordenador o inteligencia, sea artificial o no, del planteamiento del cerebro y la cubeta, o si queremos situar a una entidad encargada de crear o controlar a esta máquina. ¿Dónde está la certeza? Es un tema que puede resultar un poco denso. He tratado de exponerlo de la forma más amena posible porque me resulta en extremo interesante. Me gustaría saber cómo os planteáis vosotros las teorías que se han expuesto. Me lo podéis escribir en los comentarios. Y por supuesto, son teorías muy raras, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!